En este tutorial vamos a ver las diferencias que existen entre las coordenadas absolutas y relativas. Vamos a ver primero una pequeña explicación y después haremos un pequeño ejercicio con AutoCAD. En las coordenadas absolutas los valores se dan a partir del origen de coordenadas. En las relativas, los valores se dan siempre con respecto al punto previamente definido. El primer método resulta un poco engorroso cuando tenemos dibujos muy complejos. Por lo tanto, se suele utilizar el segundo método, el de coordenadas relativas. Veamos la diferencia que existe entre las coordenadas absolutas y las coordenadas relativas. Las coordenadas de un punto se pueden definir de forma absoluta o relativa, independientemente del sistema utilizado. Los sistemas cartesiano y polar los veremos en otro tutorial. Comenzaremos observando el gráfico de la izquierda donde leemos coordenadas absolutas. El valor de cualquier punto se da a partir del origen de coordenadas. A ese origen de coordenadas lo vamos a llamar O. Resaltaremos en color amarillo el origen de coordenadas del sistema que tenemos a la izquierda. Veremos en esos ejes de la izquierda donde se encontraría el punto 2, 3. Lo vamos a marcar en color rojo. Contaremos 2 en el eje de las X, 3 en el eje de las Y y aquí encontraremos ese punto rojo que estamos buscando. Vamos a marcar también ese punto en el gráfico de la derecha. Determinaremos en nuestro caso un nuevo punto en color azul en nuestro gráfico de la izquierda. Este de aquí. Evidentemente, las coordenadas de ese punto serán 5, 4, porque vienen referidas al origen de coordenadas, al punto 0, 0. Pero, cuando se trata de coordenadas relativas, los valores se dan respecto al punto previamente definido. Atento, porque vamos a marcar ese punto azul en nuestro gráfico de la derecha, en la misma posición. Ahí lo tenemos. Recuerda que el punto precedente al azul ha sido ese punto rojo que hemos dibujado al principio. Por lo tanto, vamos a dar los valores de ese punto azul con respecto al punto rojo precedente. Para comenzar, veamos la variación que tenemos respecto al eje de las X. Aquí lo tenemos, 3 unidades. Partiendo del punto rojo y en el eje de abscisas, observamos una diferencia de 3 unidades. Y en el eje de las Y's observamos una diferencia de 1 unidad. Por lo tanto, para introducir ese nuevo punto en AutoCAD, tendremos que introducir las siguientes coordenadas: 3, 1. Vamos a ver un nuevo ejemplo, un nuevo punto. Por ejemplo, este de color verde que vamos a colocar aquí. ¿Cuáles serán las coordenadas de este punto verde si las coordenadas las damos referidas al último punto definido? Al de color azul. Vamos a verlo. Partiremos del punto precedente, el punto azul, y vamos a observar la variación que tenemos en el eje de las X. 2 unidades, pero a la izquierda, por lo tanto será menos 2. Observemos ahora respecto al eje de las Y's. 3 unidades, por lo tanto la segunda coordenada será 3. Las nuevas coordenadas del punto, esas coordenadas relativas del punto verde, serán menos 2, 3. Cuando se trata de dibujos muy complejos, utilizar el sistema de coordenadas absolutas resulta muy engorroso. Generalmente vamos a utilizar el sistema de coordenadas relativas. Por otro lado, estamos viendo este ejemplo en el sistema cartesiano, no en el sistema polar. El sistema polar ya lo vamos a ver en otro tutorial más detenidamente. Como ejemplo, vamos a dibujar esa figura que tenemos a la izquierda. Nos vamos en la cinta de opciones, la pestaña Inicio activada y ejecutamos el comando polilínea. Nos vamos al área de dibujo y establecemos el primer punto. Tenemos que tener en cuenta que el lado de cada cuadrito equivale a 10 unidades. Por lo tanto, vamos a empezar a dibujar la base de esa figura. Mide 70. Introduciremos 70. Ahora una coma. Como no tenemos variación de altura, introducimos 0. Le damos a Enter.
Ya tenemos esa base hecha. Vamos con el siguiente punto. ¿Cuál será la altura? 40. ¿Cuál será el desplazamiento? 20. Pero tenemos que empezar siempre por el eje de las X. El desplazamiento es 20, pero es negativo, por lo tanto introducimos primero menos 20. Introducimos la coma. Posteriormente 40, que es la altura, le damos a Enter y ya tenemos el segundo punto. Vamos con el tercero. Hacia la izquierda tenemos 70, pero en negativo, por lo tanto introducimos menos 70. Le damos a la coma. ¿Cuál es la variación de altura? 0. Introducimos 0 y le damos a Enter. Ya tenemos el tercer punto. Para conseguir el último punto, ¿qué coordenadas debemos introducir? Muy sencillo. Tenemos una variación de 20 en el eje de las X. Introducimos 20, coma, y menos 40, porque en el eje de las Y la variación es hacia abajo. Menos 40. Le damos a Enter y ya ves cómo hemos repetido esa misma figura introduciéndolo mediante coordenadas relativas. Por lo tanto, habrás observado que para introducir una coordenada relativa, introducimos primero el valor de las X, esa variación que hay respecto del punto anterior, tecleamos la coma para separar las dos coordenadas y posteriormente introducimos el valor de las Y. Le damos a Enter y así obtenemos ese punto que estamos buscando.